You guys, bienvenidos a un nuevo episodio de A Petición de Nadie. Yo soy su host, María Cartaya, y estoy como siempre demasiado contenta de estar aquí. Tenemos nueva semana, nuevo episodio, nuevo tema y además el tema de hoy me emociona muchísimo porque ustedes me ayudaron a elegirlo. Así que me encanta que se animen a votar y a formar parte y a participar porque obviamente quiero hacer contenido y sobre todo en el podcast que les aporte valor. Entonces estoy súper entusiasmada por el episodio de hoy porque sé que 100% va a ser algo que les va a ayudar a todas esas personas que estén buscando trabajo, buscando reorganizar o rehacer, rediseñar sus portafolios, sus currículums. Entonces, bueno, nada, ese es el tema de hoy. Vamos a hablar sobre cómo crear un portafolio y un currículum exitoso. Voy a explicar obviamente un poquito las diferencias entre ellos y sobre todo dar tips en base a mi experiencia. Ok, vamos a hablar sobre portafolios y sobre currículums en el episodio de hoy, pero no quería comenzar el episodio sin antes decir dos cosas. La primera es que la semana pasada me desperté un día de la semana y tenía un mensaje de una amiga y de repente me dice como que, ay, Mari, no sé qué me dijo y me manda un link. Y abro el link y era un artículo o una página web que ahora mismo no me acuerdo el nombre, pero la voy a dejar aquí abajo en el vídeo en YouTube, ¿vale? Era una página web que estaba listando los 100 podcasts más escuchados en Venezuela a día de ese día. Y estábamos nosotros en la lista, no lo puedo creer, estábamos de número 32 de 100 de podcasts más escuchados en Venezuela la semana pasada y eso obviamente me llena demasiado el corazón y me hace demasiado feliz y me encanta que estén escuchando el podcast, que lo estén disfrutando y quiero aprovechar este momento para decir que si te está gustando algún episodio, por favor compártelo. En Spotify me puedes dejar una reseña y me puedes seguir y en YouTube te puedes obviamente suscribir al canal, porque bueno, así obviamente me ayudas a que más personas encuentren el podcast, lo vean y nada, me hace demasiada ilusión o sea, que llegamos a estar en esa lista porque, oye, son 100 podcasts, o sea, es muchísimo y estar ni siquiera entre los 100, sino que estar de 32, para mí fue como que no lo puedo creer, demasiado top, demasiado cool y nada, me encanta, así que gracias por estar aquí todas las semanas, por acompañarme, escucharme y sobre todo participar. Siempre quiero pedirles que participen, que comenten, que compartan, que me hagan preguntas, que si tienen temas específicos sobre los que quieren saber más, que no tengan vergüenza y que me lo digan, porque obviamente esto me ayuda también a crear podcasts hablando sobre temas que ya sé que van a disfrutar. Y bueno, eso me lleva a la segunda cosa que quería decir antes de comenzar, que es que en redes sociales y sobre todo en Instagram, mi cuenta personal es @mariacartaya_ y por supuesto la del podcast es A Petición de Nadie. Y con las dos cuentas he creado un canal de difusión. Entonces te puedes unir al canal de difusión, está en mi perfil, en el de María Cartaya, y puedes unirte y ahí he estado dejando, por ejemplo, la semana pasada compartí esta noticia que me llenó demasiado el corazón y también empecé a preguntar como qué temas les interesan, hice algunas encuestas y de ahí surgió el tema de hoy. Entonces me encanta porque ustedes votaron por esto, ustedes pidieron esto, ustedes querían un episodio en donde hablara y les diera más tips sobre el portafolio y sobre el currículum. Así que vamos a ello, me encanta porque sé que les va a aportar demasiado. Entonces, primero lo primero, hay que saber diferenciar un portafolio y un currículum porque no son lo mismo, ¿ok? No son lo mismo, los dos, por supuesto, son herramientas que vamos a utilizar para poder plasmar ahí nuestras habilidades, los proyectos en los que hemos trabajado, nuestra experiencia y por supuesto como que los dos tienen un objetivo muy parecido que es mostrar nuestro trabajo, ¿no? Pero en verdad son diferentes. El CV o el currículum o la hoja de vida de toda la vida, como lo llamen en tu país, de donde estés escuchando, es un resumen, ¿vale?
Es un resumen que no suele ser visual, sino que suele tener texto y ya. Está normalmente muy estructurado por orden cronológico, y por lo general tiene la educación, la experiencia laboral, tiene las habilidades o los skills que queremos resaltar sobre nosotros mismos y normalmente suele tener como un modelo estándar, ¿no? O sea, como que suele ser muy así: orden cronológico, educación, experiencia laboral y skills. Y bueno, en algunos casos las personas añaden o no otras cosas, ¿vale? Pero ahora vamos a hablar en detalle sobre eso. Pero en general, más o menos eso es un CV o un currículum. Ahora, el portafolio. El portafolio es un poco distinto porque es una muestra de tus trabajos de una manera muchísimo más visual. Un portafolio, por lo general, también es para roles más creativos, ¿no? Para personas que están en diseño gráfico, en fotografía, en dirección de arte, en marketing, en el área de social media, ¿no? Donde puedes incluir cosas que son mucho, mucho más visuales. Entonces, sí es verdad que de todas maneras tiene como que esa misma función de querer mostrar y sacar a relucir los proyectos en los que has trabajado, tu experiencia, etcétera, pero en el portafolio siento que es de una manera, vamos a llamarlo un poco más tangible, porque podemos ver ejemplos reales, o sea, tu trabajo, ¿no? Cosas que tú hiciste. En cambio, a veces en el CV las personas ponen cosas muy genéricas o cosas que hicieron en proyectos muy genéricos y realmente no, a veces es difícil saber cuál es tu rol dentro de eso que pusiste en tu CV. Pero por eso te voy a ayudar y te voy a dar tips para que tomes en cuenta. Bueno, quiero añadir algo y es que ayer justamente estaba hablando con una de mis ex jefas. Ella es la cofundadora de una agencia de marketing en Madrid y por supuesto siempre está viendo currículum, siempre está viendo portafolios para contratar personas para el equipo y fue súper interesante porque le dije que iba a estar haciendo este podcast y que iba a hablar sobre este tema y le pedí su feedback y le dije, oye, tú eres la cofundadora de una empresa, de una agencia de marketing sobre todo, y siempre estás buscando personas y esto es lo que quiero decir en el podcast, pero obviamente en base a tu experiencia me parece súper interesante que me puedas dar tu punto de vista. Y ella me dijo algo que me encantó y que es demasiado verdad. Y es que tenemos que acordarnos que ni con el currículum ni con el CV estamos buscando, o sea, el objetivo no es que nos contraten. El objetivo es lograr que nos llamen. Y cuando nos llamen y tengamos esa entrevista, ahí es donde realmente se hace el trabajo. Entonces, me llamó muchísimo la atención porque es demasiado verdad. A veces pensamos que en el currículum o en el portafolio tenemos que tener absolutamente todo porque ya es como que sí, contrátame, aquí está todo lo que yo he hecho, pero en verdad, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es llamar la atención de ese reclutador, de ese dueño de empresa o de agencia o cabeza de departamento de recursos humanos, ¿no? Quien sea que está viendo nuestro currículum, lo que queremos lograr es llamar la atención de ellos para lograr que nos llamen, que nos contacten, que nos quieran entrevistar. Entonces, creo que eso es lo primero que quiero decir. Y que me encantó que me lo dijo ella ayer porque es demasiado real y eso se nos olvida. Entonces, recuerda ahora que cuando vayas a arreglar tu CV o tu portafolio, tu mayor objetivo principal es que te llamen, es lograr captar la atención de esa persona para que diga, qué interesante, quiero llamar a esta persona, la quiero entrevistar. Ok, entonces vamos a los tips. Primero vamos a hablar sobre el currículum o el CV o la hoja de vida, dependiendo cómo le llames, ¿vale? Entonces, te voy a dar 5 tips. Elegí 5 que para mí son los más importantes y luego daré algunas cositas extra. Pero quiero que tomes todas estas cosas en cuenta a la hora de crear tu CV o tu hoja de vida, ¿vale? La primera es brevedad y claridad, que es súper importante. Primero, tenemos que aprender a ser breves, tenemos que aprender a elegir cuál es la información relevante que queremos añadir, ¿no? Porque a veces se nos olvida ser breves y queremos poner absolutamente todo lo que hemos hecho en todas nuestras experiencias laborales y terminamos con un currículum de 4 páginas. Y eso no es ideal, no es ideal, no es ideal. No tengas un currículum de 4 páginas. Y yo sé que este comentario va a ser controversial, pero ya voy a ir un poquito más a eso. Pero bueno, para terminar el punto de ser breve y de ser claro, es que
tenemos que, primero, o sea, con la brevedad, resumir. Segundo, tenemos que ir al punto de lo que queremos decir. Tercero, tiene que ser fácil de leer. Por eso digo también claridad, porque a veces, no sé, como que como estructuran ciertos currículums, siento que es difícil entender realmente cómo se lee y se vuelven un 8 y tratan de hacer unos diseños como que súper complicados. Entonces queremos brevedad y claridad. Ese es el primer punto. Ahora, con respecto a la longitud y el tema de las páginas. Yo hice un video en TikTok donde también estaba dando algunos tips para que personas te noten y para que tu currículum resalte. Y hubo ciertas personas que se sintieron como, no atacadas, pero un poco como que, ¿sabes? Como así, porque yo dije que el currículum tiene que ser máximo una página. Y a ver, sí es verdad que, bueno, eso fue un TikTok, lo hice demasiado rápido. Yo sigo pensando que el currículum debe ser una página, pero sí es verdad que hay dos factores que son súper importantes a tomar en cuenta. Lo primero es cuánto tiempo tú tienes en, sabes, trabajando, ¿no? Con tu experiencia laboral. Obviamente, si eres un perfil muchísimo más senior, está bien, puedes tener a lo mejor 2 páginas, pero yo creo que la habilidad de que tú puedas ser conciso y de que puedas resumir y de que tengas la habilidad de realmente traer a la mesa lo que es más importante y más relevante para ese puesto de trabajo es demasiado clave y es demasiado importante, porque si no tienes ni siquiera la capacidad de resumir, es como que, ¿sabes? Tienes que tener en cuenta que muchas veces para los trabajos que están aplicando hay cientos de personas que están solicitando también o aplicando para ese puesto de trabajo y obviamente si todo el mundo tiene currículums con una longitud ideal de una página y el tuyo tiene 3 o 4, oye, no sé, qué pereza, ¿no? Entonces, y esto también lo he preguntado a otras personas que están a cargo de contratar y de revisar currículums y yo creo que honestamente, mientras más conciso y más breve pueda ser, mejor. Así que yo entiendo que a veces decimos como que, ay, pero es que he hecho demasiadas cosas, pero es que he tenido demasiadas experiencias y tal, pero tienes que tener la habilidad de poder resumir. Y eso me lleva a mi punto número 2, que es personalizar tu CV por cada puesto al que vayas a aplicar. Y yo sé que me van a decir, pero eso es un trabajón, pero es demasiado necesario porque no es lo mismo. O sea, por ejemplo, en mi caso, cuando yo estaba aplicando para trabajos como community manager y social media manager, etcétera, yo no podía tener absolutamente toda mi experiencia laboral ahí porque ciertamente hay experiencia laboral que yo he tenido que no es relevante para ese puesto. Entonces ahí también es como que tienes que saber no solo personalizar, sino que también tienes que saber elegir qué es lo que vas a poner para asegurarte de que tenga coherencia con lo que estás aplicando. Porque, por ejemplo, si en algún momento yo, incluso, que trabajé, se los comenté en un episodio anterior, yo trabajé en un despacho de abogados en donde fui como que slash secretaria, slash estaba llevando las redes sociales. Obviamente, si yo estoy aplicando para un trabajo de community manager, yo voy a poner que tuve esa experiencia laboral, pero de repente todas las cosas de secretaria y cosas así no son relevantes para ese puesto. Entonces, eso no lo voy a incluir. No importa que lo haya hecho. Eso yo lo puedo decir en la entrevista, por ejemplo, para que las personas que me están entrevistando sepan que tengo otras habilidades, como por ejemplo tratar con personas o cosas así, ¿no? Pero tienes que quedarte con lo que sea más relevante a ese puesto de trabajo. Entonces, dependiendo del trabajo o la posición para la que estás aplicando, tómate el tiempo de ver que la información que tienes ahí sea la más adecuada y la más relevante específica para esa posición. De verdad que eso es súper importante. Y para agregar, también es importante el tema de las palabras clave. Muchas veces sí es verdad que antes, y esto si trabajas en recursos humanos, te invito a que comentes y digas tu opinión y si es diferente que lo comentes en los comentarios aquí en YouTube, por ejemplo. Bueno, y en Spotify también puedes comentar que siento que muchas empresas, sobre todo si son empresas grandes, el currículum primero pasa como que por una fase de screening, como por algo que es como que más tecnológico, como que realmente no lo está viendo una persona. Y si tu currículum no tiene palabras claves que están asociadas o relacionadas a esa posición a la que estás aplicando, probablemente tu currículum no pase de esa fase como que más tecnológica, robótica, a una persona real que lo lea. Entonces, incluir palabras claves que estén relacionadas al puesto de trabajo que estás aplicando, a las responsabilidades que vas a tener, eso es
o sea, es un must, es muy, muy, muy importante. Así que no te olvides de hacer eso y de incluir palabras que sean relevantes a esa posición. Bueno, número 4 era relevancia y básicamente ya lo comenté un poco por encima, pero básicamente, muchas veces, o sea, tenemos muchas experiencias laborales antes de llegar a ese trabajo soñado, o muchas veces tenemos experiencias laborales mientras estamos en la universidad, etcétera. Entonces, realmente, a pesar de que queramos demostrar que siempre hemos estado trabajando y de que tenemos experiencias en muchas otras cosas, realmente, like, stick to what's important. O sea, quédate con lo que es importante y lo que es relevante. Y no lo digo solamente en cuanto a poner la posición ahí, sino en cuanto a las diferentes tasks que hiciste, o sea, las diferentes tareas que realizaste, los diferentes proyectos, los diferentes logros. Asegúrate que cada una de las partes del currículum, o sea relevante a esa posición. La número 4 es interesante porque yo no la había pensado, pero también hablando con mi ex jefa ayer, ella lo trajo a la mesa y también me pareció súper interesante, que era filtrar por tu edad. Es decir, si tú ya tienes demasiados años trabajando y obviamente ponte, ya tienes más de 30 años o lo que sea, que no digo que seas viejo ni nada por el estilo, pero como que, por ejemplo, ¿por qué vas a poner el colegio? Y, ¿sabes? Es algo, es una información que en este momento ya no es relevante. Entonces es como filtrar información por edad también y por relevancia. Es decir, a veces ponemos cosas como que el estado civil, que bueno, no sé en otros países, pero por ejemplo, cuando yo estoy viendo CVs, o sea, a mí me da absolutamente igual si estás casado, si estás soltera, si estás divorciado. O sea, hay personas que ponen información que siento que no es tampoco tan relevante y como les dije, para mí es clave que tengas la habilidad de resumir y de ser conciso. Entonces, muchas veces también no nos damos cuenta y estamos utilizando espacio en cosas que no son relevantes para el currículum, como el estado civil, como al colegio donde fuiste, si ya te graduaste. O sea, por ejemplo, el colegio donde fuiste y la universidad de repente es relevante para alguien que está empezando, porque de repente no tiene muchísima experiencia laboral, entonces pues agrega eso. Pero si ya yo tengo 10 años que me gradué o 15 años que me gradué del colegio, de repente, o sea, porque eso es relevante, ¿no? Entonces también ese es otro tip, como que busca realmente cuál es esa información que puedes no tener ahí y filtrarla porque de repente no aporta nada, sino que lo que hace es quitarte espacio. Y el tip número 5, que para mí es el más, más, más importante, es el tema de los logros. O sea, ustedes se sorprenderán con la cantidad de personas que envían currículums y que me han llegado a mí, que me han tocado leerlos y no me habla de logros, o sea, simplemente es una lista de cosas que han hecho. Obviamente, porque yo estoy en marketing, pienso en un ejemplo de marketing y voy a decir un ejemplo de marketing porque es lo primero que se me viene a la cabeza, ¿no? Pero, por ejemplo, he visto personas que están aplicando para posiciones de community manager y entonces el CV dice como que creación de contenido, creación de campañas, revisión de métricas, campañas de ads y es como que, ok, pero o sea, me estás diciendo literalmente como que tareas que me puede decir cualquier persona que son muy genéricas, ¿no? Entonces, piensa en no agregar solamente un montón de tareas que hiciste, sino en qué lograste o cómo lo hiciste o cuál fue el resultado sí, que lograste con hacer eso. Entonces, por ejemplo, en vez de decirme, hay desarrollo de estrategia de social media, me puedes decir, desarrollé una estrategia de social media enfocada en hacer esto que resultó en esto, ¿no? O sea, por ejemplo, creación de una campaña con enfoque en, no sé, me lo invento, en aumento de comunidad. Y entonces dices, por ejemplo, con esta campaña logré que esta cuenta creciera 10.000 seguidores con esta acción. O logré hacer una estrategia en donde subimos el engagement de esta cuenta de tanto a tanto en este periodo de tiempo haciendo estas acciones. Entonces, es demasiado importante que me digas no solamente lo que hiciste, porque siento que muchas veces es tan genérico que se nos olvida que cualquier persona que esté aplicando para esa posición puede tener eso. Entonces, todos los CVs son iguales, ¿no? Como que creé contenido. Ya, pero por ejemplo,
creaste contenido fotográfico, sabes editar, ese contenido salió en alguna revista, en algunos medios, o sea, como que, ¿qué lograste? ¿Trabajaste con un equipo para lograr eso? ¿Tienes un enlace a ese vídeo para yo verlo? Entonces, es como que se nos olvida y nos vamos a algo demasiado genérico y lo que queremos ver, personas que estamos buscando fichar a otras personas para el equipo, es el logro, es qué lograste, qué hiciste. Entonces, obviamente en la parte de marketing, que es la en donde yo me especializo, pueden haber miles de logros, pueden haber logros de crecimiento de comunidad, de campaña, de leads, de, por ejemplo, si lograste hacer una campaña de ads y tuviste un súper buen retorno de inversión o clics o, sabes, como que busca poner cosas tangibles, cosas que se puedan medir, cosas que tengan números, que tú digas, mira, yo logré esto con esta acción, este fue el resultado. Con este proyecto o con esta campaña, este fue el resultado. Entonces, siempre, o sea, lee tu currículum y si no estás poniendo absolutamente ningún logro, creo que tienes que revisarlo y tienes que decir y volver atrás, ok, ¿qué logré yo en mi tiempo con esta empresa o con esta gente en tus experiencias pasadas y ajustar? Otro ejemplo, que también es mi caso, yo, por ejemplo, cuando estuve en el despacho de abogados, que les dije que estaba haciendo cosas de secretaria, pero que también estaba obviamente ayudando con toda la parte de social media, yo creé un canal de YouTube para ellos. Bueno, esto ya lo comenté antes. Y ellos nunca habían hecho YouTube, era un despacho de abogados súper chiquito en Madrid. Y, por ejemplo, yo en mi currículum, en vez de tener crear canal de YouTube y gestionar canal de YouTube, yo puse, creo, como que desarrollo de estrategia de canal de YouTube que resultó en 10.000 seguidores en tantos meses. Entonces, cónchale, ahí tú estás viendo como que, ok, esta chica hizo un canal, o sea, creó un canal de YouTube desde cero, pero logró tener, sabes, 10.000 seguidores o lo que sea en tantos meses. Entonces, de repente eso despierta la curiosidad de la persona, como dije, para que me llamen, para que también me pregunten, ¿cómo lograste esto? ¿Qué hiciste? ¿Cuál fue la estrategia? ¿Sabes? Porque si no, obviamente tú no vas a poner absolutamente toda la estrategia y todo lo que hiciste en el currículum, porque si no, obviamente no te va a entrar. Pero volvemos a ese punto que estaba comentando antes de dar los tips del currículum, que recuérdate que no solamente estás buscando que te noten, sino buscando que te llamen y que quieran saber más. Y obviamente en esa entrevista es donde vas a hacer la mayoría del trabajo, que es venderte, que es hablar de las cosas que has logrado, es explicar el trasfondo de cómo lograste todos los resultados que estás poniendo en tu CV, etcétera. Entonces, bueno, ese es un ejemplo que se me vino a la mente, pero sí, piensen en logros, en números y en cosas tangibles, porque eso va a llamar la atención de la persona que está viendo el CV y tienes más, o sea, muchas más oportunidades de que te llamen. Y bueno, otros tips que pueden ser un poquito, o sea, más estéticos, quiero decir, es obviamente como que el diseño, cuida el diseño, ten una tipografía que sea legible, ten cuidado con los espacios, sobre todo ten cuidado con el formato. Muchas veces las personas mandan el CV en formatos que luego no se pueden abrir o cuando se abren son un desastre y como que se daña todo el archivo. Entonces, asegúrate que, por ejemplo, puede ser un PDF o si tienes un link a una web que sea algo que sea fácil de navegar. O sea, tienes que hacer este proceso lo más fácil del mundo para la persona que lo está viendo. Entonces, no te pongas demasiado creativo que si con 10 tipografías y espacios y un poco de cosas, porque al final lo relevante, como dije, son los logros, son tus habilidades de ser conciso, son las experiencias que has tenido y lo que has logrado. Entonces, no te enfoques tanto en eso. A ver, obviamente también depende, si eres un diseñador, probablemente tengas más un portafolio que un CV, pero entiendo que un diseñador quiera tener, pues, un currículum súper diseñado, bonito, etcétera. Pero lo que quiero decir, a lo que voy, es que si tú no eres una persona creativa y simplemente tienes un currículum normal, no te enfoques en querer hacerle despampanante, sino enfócate en que la información sea lo suficientemente buena para que esa persona te quiera llamar. Bueno, esto me lo han preguntado mucho y creo que depende del país, depende del reclutador, depende de ti, lo del tema de la foto, ¿no? Como que si incluyes una foto tuya o no. Yo, por ejemplo, por muchísimos años nunca incluí foto y luego vi
un currículum de alguien que me gustó muchísimo y tenía una foto y me pareció cool porque me pareció que en la foto esta persona tenía muy buena presencia, se veía profesional y dije, ¿sabes qué? A mí me parece cool y yo agregué una foto en mi CV, pero yo creo que no hay respuesta correcta o incorrecta de agregar foto o no. Creo que es algo muy personal. Reclutadores, si están escuchando este podcast, los invito a comentar y a decirnos qué opinan sobre tener una foto. Pero bueno, sí, el punto es ese. Y otra cosa es revisar el currículum 1000 veces. Revisa que tu número de teléfono esté correcto, revisa que tu email esté correcto, o sea, tu información de contacto que sea correcta, que no sean números viejos, porque a veces agarramos el típico CV que teníamos de hace 1000 años y lo arreglamos y resulta que teníamos el teléfono de hace años. Y eso no me pasó literal, pero sí hubo un currículum que envié una vez que tenía un typo o un error en el número de teléfono y resulta que estas personas me estaban llamando y yo no tenía ni idea porque no me había dado cuenta de que el número estaba mal. Entonces, como otro tip, te aconsejo que lo revises 1000 veces, que se lo envíes a personas, amigos, a familia, que te den feedback, o sea, pregúntales si hay algo que no entienden, que no queda claro, si ven algún error, porque obviamente esta es como que tu primera impresión, ¿no? Cuando la persona que está reclutando ve el CV, es lo primero que ve y esa es su primera impresión. Y si tienes errores ortográficos, tienes el número de teléfono mal o el correo viejo, oye, las posibilidades van a ir disminuyendo. Así que bueno, eso creo que son consejos extra que te digo que tomes en cuenta a la hora de hacer el CV. Ok, ahora hablemos sobre el portafolio. Yo personalmente creé un portafolio porque yo estaba como social media manager y yo trabajé muchísimo con creación de contenido, con campañas, asistí muchísimo en sesiones fotográficas, haciendo briefs fotográficos o ayudando con la dirección de arte un poco. Entonces para mí era importante mostrar todo eso, como dije, de manera muy visual, o sea, literalmente incluyendo fotos, vídeos, enlaces en el portafolio. Entonces, bueno, tengo experiencia y bueno, también quiero decir que tengo una amiga que es directora de arte que me ayudó a revisar ese portafolio y la verdad es que a mí me encanta mi portafolio y siento que estuvo súper, súper bien hecho. Al principio era terrible y luego de todos estos tips, creo que mejoró muchísimo y hoy en día estoy muy, muy contenta con mi portafolio, me encanta, así que bueno, traigo varios tips también para tener en cuenta sobre el portafolio. El primer, y suena un poco tonto, pero es seleccionar tus mejores trabajos. Todos tenemos comienzos, todos hemos hecho trabajos que pudieran haber sido más bonitos o que pudieran haber estado mejor, ¿verdad? Pero porque estábamos comenzando. Entonces, si el trabajo no es el mejor, yo no lo incluiría. Ahora, si tú obviamente estás orgullosa de absolutamente todo lo que has hecho en toda tu vida, bueno, genial. Pero eso creo que tiene mucha relación con lo que estaba diciendo en el CV de ser conciso, de elegir absolutamente lo mejor que tengas. O sea, tampoco, obviamente el portafolio nunca va a ser de una página, un portafolio sí tiende a ser un poco más largo, pero como es visual, o sea, como es muy visual, se tiende a ver muchísimo más rápido, ¿no? A consumir muchísimo más rápido también que un CV donde tengo que ir leyendo, leyendo, leyendo. Entonces, el primer consejo es elige tus mejores trabajos. Todos tenemos un comienzo, no pasa nada, no te avergüences de eso, todos tenemos cosas que no nos gustan y si no nos gustan o sabemos que hoy en día somos muchísimo mejor que eso, simplemente no lo pongas, no lo pongas y no pasa nada que a lo mejor vaya a ser un poquito más corto, pero realmente enfócate en elegir lo mejor de lo mejor. El segundo tip es dar contexto. Esto suena un poco obvio, pero la razón por la que digo que que hay que dar contexto es porque muchas veces los que trabajamos en roles creativos tendemos a realizar proyectos en equipo y obviamente no hacemos absolutamente todo. En algunos casos, por supuesto, si eres un freelancer o si eres un diseñador y trabajas tú solo, obviamente pues tú pondrás ahí qué hiciste y si lo hiciste todo tú, pues genial. Pero, por ejemplo, yo o personas que tienen un perfil parecido al mío, que vienen de agencia, nosotros solemos hacer casi todo en equipo y solemos tener proyectos grandes en donde sí hay un equipo involucrado. Entonces es importante dar contexto y decir cuál era tu rol en ese momento, o sea, qué hiciste y cuál fue tu logro o tu atribución en ese proyecto específico. Entonces eso, por ejemplo,
para personas un poco más creativas que no trabajan solas, es importante realmente destacar e identificar, mira, este era mi rol y esto fue lo que yo hice. Y bueno, agregas como que el apoyo visual, ¿no? Si es una foto, si es una campaña, etcétera. Pero eso es importante que quede claro, tipo, dentro de ese proyecto que tú me estás mostrando visualmente, ¿qué hiciste tú? Porque a veces se nos olvida, pero por ejemplo, si yo incluyo una campaña y hay un video increíble, hay muchísimas cosas que se desarrollaron ahí, ¿no? Se desarrolló la identidad, la idea de la campaña, la persona que editó el video, los modelos, o sea, hay miles de cosas y miles de personas que están involucradas en ese proyecto. Entonces, no simplemente pongas en ese ejemplo una campaña y digas, trabajé en tal campaña. No, pero digas, ¿qué hiciste tú? Tú desarrollaste la idea, tú desarrollaste la estrategia de cómo se iba a distribuir esto en redes sociales, o tú hiciste la parte de dirección de arte. O sea, entonces sé bastante específico y da contexto sobre tu atribución en ese proyecto. El tip número 3 es, yo creo que opcional, pero a mí me parece súper cool cuando lo he visto, sobre todo para diseñadores o para personas que hacen páginas web o cosas así, es agregar un poco sobre tu proceso creativo, como que no solamente mostrar el resultado final, sino cómo llegas a esa idea. Puede ser agregando sketches, bocetos, ideas, inspiración. Eso me parece súper cool, como que ver realmente cómo se desarrolló o cómo se creó, mejor dicho, una idea, cómo se desarrolló y en lo que resultó, ¿no? No solamente poner siempre la parte final. Entonces creo que si estás en ese tipo de trabajos como de diseño, o de desarrollo web, etcétera, es interesante también ver el proceso y ver cómo nace la idea y cómo la traes a la vida. Me parece que eso es súper valioso. El número 4 es obvio, pero lo tengo que recalcar, y es que tiene que tener buena resolución. Si estás incluyendo imágenes, si estás incluyendo vídeos, si estás incluyendo cosas que son visuales, por favor, asegúrate que tiene una buena resolución y que, sabes, sobre todo si obviamente si eres diseñador ya sabes esto, pero si eres community manager o social media manager y quieres mostrar cosas muy visuales, asegúrate de que tenga la mejor calidad posible. Yo, en mi portafolio, yo lo creé a modo tipo página web. Entonces es súper sencillo porque cuando yo estoy aplicando, yo lo tengo agregado a mi CV y siempre agrego un link también en el correo, por ejemplo, al portafolio. Y simplemente al hacer clic es una página web, es como si fuese una sola landing page larga y vas moviéndote de proyecto en proyecto y tiene imágenes, tiene vídeos, pero yo me aseguré de que todas las imágenes tienen excelente calidad. Todos los vídeos, apenas llegas al vídeo, se reproducen solos, se ven bien. Entonces, eso es súper importante porque, bueno, obviamente queremos demostrar que el trabajo está bien hecho, que tiene buena calidad, así que asegúrate de eso. Hay muchísimas herramientas para que te asegures de que esté bien y de que no te pase que de repente no sé, no se le da play al vídeo o la foto está borrosa o pixelada. Entonces, asegúrate de revisar eso y de que todo tenga muy, muy buena calidad. Y número 5, que a mí también me parece cool, es agregar testimonios. Si tienes, por ejemplo, no sé, comentarios de tus clientes, de otras personas, si de repente tu trabajo fue publicado en alguna nota de prensa o en algo, me parece súper interesante agregar algunos testimonios sobre eso, porque también te da más credibilidad, demuestra lo que otras personas piensan sobre tu trabajo, que han tenido buenas experiencias trabajando contigo. Entonces creo que eso puede añadir muchísimo. Pero bueno, yo creo que de las cosas más importantes del portafolio es que como es más visual, seas selectivo, elijas absolutamente lo mejor de lo mejor, que tenga buena resolución y bueno, lo que dije, que tengas contexto, que des contexto, perdón, para que las personas realmente puedan identificar cuál fue tu rol en ese proyecto. Y bueno, yo creo que dije muchísimas cosas, pero espero que te ayuden. Yo creo que una de las cosas más importantes es lo de enfocarnos en los logros, enfocarnos en lo tangible, enfocarnos sí, en aquello que logramos. Recuerda no solamente hacer una lista de, por ejemplo, llevaba clientes, manejaba personas, creé una estrategia. Olvídate de esas cosas genéricas que realmente las puede haber escrito cualquier persona y quiero que lo que te lleves del episodio de hoy, que en verdad esto me lo llevé yo ayer de esa conversación por teléfono que tuve, es trata de lograr esa llamada, que lo que queremos es llegar a esa entrevista, porque en esa entrevista tendremos la oportunidad
de dar muchísimo más contexto, de mostrar nuestra personalidad, mostrar nuestro profesionalismo. Entonces es súper importante que, que no te agobies, que no intentes de incluir absolutamente todo, que realmente te enfoques en lo relevante. Y nada, y que estoy demasiado segura que te va a ir súper bien. Y nada, creo que el otro punto que quiero rescatar, que también se mencionó, es que realmente ajustes el CV cada vez para lo que estás aplicando, porque creo que eso también es otro fail que suele pasar. Vale, entonces, nada, espero que todos estos tips hayan sido valiosos, que te ayuden. Si tienes preguntas, por favor, déjalas en los comentarios. Me encantaría aportar más, ayudarte a resolver cualquier duda que tengas y probablemente publique mi portafolio. Coméntame si te gustaría ver mi portafolio y bueno, puedo poner el enlace. O vamos a hacer algo mejor. Vamos a hacer algo mejor. Si quieres ver mi portafolio, mándame un DM a María Cartaya-bajo en Instagram y pon la palabra portafolio y te voy a enviar mi portafolio para que lo veas. Y si tienes cualquier duda, nada, ahí ya estamos hablando y te ayudo, ¿vale? Quiero ver qué dudas tienen, qué les parece y bueno, creo que también es interesante que puedan ver de una manera muy visual todo lo que estaba describiendo porque mi portafolio cumple con todos esos checks que les comenté. No se olviden de suscribirse al canal, no se olviden de unirse al canal de difusión en Instagram si quieren participar y si quieren votar y si quieren ayudarme a elegir los próximos temas del podcast. Y una vez más, muchísimas gracias por estar aquí, por acompañarme. Espero que hayas aprendido muchísimo hoy y te veo en el próximo episodio de A Petición de Nadie.